Bueno, vamos con el segundo tema de esta primer parte de la materia, que tiene que ver con el acceso al sistema de salud, siempre viendo la salud desde una perspectiva del derecho. Buscamos accesibilidad en el diccionario y nos va a decir que es la posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. En salud vamos a entender a la accesibilidad como un concepto ampliado, relacional y multidimensional. Esto de lo multidimensional en sociales va a pasar en todas las circunstancias, como por ejemplo en el Estado, en la historia de la salud, en los determinantes sociales, porque hay muchas dimensiones que van a atravesar la temática. ¿Qué significa ampliado? Bueno, que no es solo poder sacar el turno, poder ingresar al sistema de salud, sino que permanecer en el sistema de salud y poder resolver lo que necesites del proceso. Y esto va a tener que ver también con cómo te atiendan, con la dignidad en la atención, ¿no? Que se respeten tus derechos y que sea un espacio seguro. ¿Qué significa un espacio seguro? El espacio seguro tiene que ver con un entorno en el que todos nos sentamos cómodos, expresándonos y participando plenamente sin temor a ser atacados, ridiculizados o que se nos niegue nuestra propia experiencia, ¿no? Bueno, difícilmente hay espacios seguros en el sistema de salud, pero nosotros que estamos formándonos somos los que vamos a construir esos espacios. ¿Qué significa relacional? Y bueno, que tiene que ver con relaciones entre personas y que tiene que ver con las relaciones que hay en el sistema mismo de salud. Por eso es multidimensional, porque va a haber dimensiones que la posibilitan, el acceso, o que la impiden. Y esto tiene que ver con la estructura de la sociedad en un momento histórico, político y cultural, dada, ¿no? Porque no va a ser lo mismo la salud en la época colonial que la salud en la época del Estado interventor o que la salud ahora. Y esto va a tener también que ver con cómo va a funcionar el sistema de salud, ¿no? Bueno, en la etapa colonial no había sistema de salud. En la época del Estado interventor hubo muchísimos hospitales, el tren sanitario y un nivel de vida, de salud que era de los mejores en el mundo, y ahora estamos con que no sabemos cuántos recursos van a destinar a la salud, a las facultades, y cuánto aumentan las prepagas. Y también va a tener que ver con cómo piensan, cómo sienten, qué ideas tienen las personas. También habíamos visto, ¿se acuerdan? Que la sociedad, el Estado neoliberal, el momento en que estemos pasando, va a tener que ver con nuestra subjetividad, con cómo nos conformamos, cómo nos vemos, cómo pensamos de los demás y de nosotros mismos. Cómo funciona el sistema de salud va a tener que ver con su estructura, ¿no? El equipamiento, los recursos materiales, el financiamiento, la capacidad del personal, las normas de procedimiento. Por ejemplo, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la América Latina enfrenta un acceso limitado a tecnologías innovadoras esenciales para el manejo de la diabetes. Solo 12 países de América Latina cuentan con lo básico, como los equipos para medir la glucosa o el diagnóstico. Y eso impide, ¿no?, el acceso al diagnóstico y al tratamiento de las personas con diabetes. Otro ejemplo, Salud rediseñó el Plan ENIA y dice que si las provincias quieren seguir con este plan, van a tener que hacerlo sobre su propia solvencia, ¿no? Se van a tener que hacer cargo económicamente. Y ya hemos visto en determinantes sociales y en equidad que las provincias no tienen todas las mismas capacidades de solvencia, digamos, y de recursos. Cómo se relacionan las personas tiene que ver con las personas del sistema de salud, todas las personas del sistema de salud, las de higiene, los administrativos, los profesionales, los ambulancieros, las personas que conforman el sistema de salud y las personas que usan el sistema de salud.
Y en estas relaciones están las actividades y las habilidades profesionales y la participación también de las personas y de su entorno social. Por ejemplo, no se ejerce un derecho que se desconoce. Como barrera de acceso a la salud, si yo desconozco que el acceso al aborto es un derecho, probablemente pueda no ir, que es lo que pasó con una usuaria hace poquito, que llegó al sistema, pero llorando porque creía que estaba haciendo algo ilegal y clandestino. Entonces, tranquilamente podría haberse quedado en su casa y pasar de manera diferente su proceso de salud-enfermedad, digamos. La información sostiene la desinformación, perdón, sostiene el estigma en torno al aborto, con efectos inhibitorios y o disuasorios que alejan a las personas del sistema sanitario. Es esto que acabo de explicar. ¿No? Me voy a inhibir o voy a pensar que como estoy haciendo algo ilegal y clandestino, voy a decidir mejor no voy. Y además pone en riesgo la salud porque las personas que no se acercan al sistema de salud para resolver los abortos, pero que imperiosamente necesitan resolverlo, terminaban usando métodos inseguros y muchas veces mortales. Débora Ferrandini otra vez nos insta a pensarnos como futuros profesionales de la salud. Dice que con frecuencia los servicios de salud se quejan de la falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos, ¿no? Que los dejan, que los cuelgan, que no los toman como se los indicaron. Ella propone un enfoque basado en las personas, implica cambiar el lado donde aplicamos el pegamento, ¿no? No esperar que los pacientes se peguen a nosotros o al tratamiento, sino también tener una actitud más activa de parte del personal de salud para buscar de qué manera logramos también convocar a, a esa adhesión. Bueno, entonces, el acceso a la salud va a tener tener que ver con que podamos ingresar, que nos mantengamos durante todo el proceso y que además nos dé resultados, ¿no? Los resultados van a ser los cambios producidos en el estado de salud, las consecuencias de la atención, la satisfacción de los usuarios y los conocimientos adquiridos durante el proceso de atención. En este caso, siguiendo con el ejemplo de las personas con el derecho a abortar, las mujeres, luego de acceder a la información, manifestaron alivio y tranquilidad por comprender que tenían derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y por recibir las indicaciones precisas sobre cómo y dónde acceder a la prestación. Vamos a ver 4 barreras concretas a la accesibilidad. Van a ser las geográficas, que van a tener que ver con un problema geográfico, una montaña, un río, o barreras construidas por el hombre, como por ejemplo una autopista o que no haya rampa. Económicas, bueno, tiene que ver con la falta de dinero, básicamente, que va a implicar el transporte, los medicamentos, y otras situaciones más que tienen que ver con la falta de dinero. Las administrativas es cómo se organizan los servicios de salud, los horarios, los turnos, las autorizaciones, las colas que hay que hacer. Todo esas son barreras administrativas que seguramente son las que mayormente han atravesado cada uno de ustedes. Después va a haber culturales y simbólicas que tienen que ver con lo que se fue formando, lo que se piensa, lo que se crea, la discriminación inclusive en la sociedad, ¿no? Con un imaginario social, con la cultura, por supuesto. Entonces, geográficas decíamos, una construcción humana, como puede ser la autopista, que antes no estaba y ahora si no estás cerca del puente te obstruye el acceso al otro lado donde estaba la salita, por ejemplo, o que no haya rampas, o que haya rampas que no son adecuadas, o los caminos cuando se embarran y no se puede transitar,
O inclusive en los arroyos donde la gente se mueve con las embarcaciones, hay bajantes del río muchas veces que hacen que no se pueda andar, no se pueda acceder. Después tenemos las barreras económicas que van a tener que ver con el acceso a los medicamentos, a los tratamientos, al transporte. En este caso, es ley el cobro de la atención sanitaria a extranjeros. Ahí va a haber gente que va a tener un acceso limitado concretamente. Esto es del 16 de abril, porque no va a poder pagar. Dice, demandarán a una mujer boliviana que parió en el hospital de Orán. Todos estamos viviendo este tema de cuánto cuestan los repelentes. ¿Saben cuánto cuesta el chip anticonceptivo? Bueno, 292.383 pesos con 67 centavos. Digamos, si no te lo cubre el sistema de salud, es de muy difícil acceso. Vamos a tener las barreras administrativas que tienen que ver con acceder a la prestación o al estudio, y estas barreras que ponen, sí, los administrativos, básicamente, que no te atienden si no llevaste el DNI, si no tenés domicilio en el barrio, horarios muy estrechos. Sobre todo, por ejemplo, las obras sociales son las que tienen más trabas administrativas. Acá hay una noticia, 27 horas de fila y un mes de espera, ya no alcanza con dormir en un hospital público para conseguir un turno. Esto es en el partido de Malvinas Argentinas. Tenemos, por último, las barreras culturales o simbólicas que van a tener que ver con la cultura y las creencias y las costumbres, con el idioma. El idioma puede ser una barrera tremenda, no entendernos con las personas o con, si somos personas que hablamos otro idioma, con los profesionales de salud, con las vergüenzas, con el desconocimiento, con la timidez, con la estigmatización, discriminación, violencia, agresiones. Hay las personas migrantes sufren mucha segregación y una barrera concreta, sobre todo esto que decíamos, las personas migrantes marrones. No suele suceder con una persona suiza, holandesa o alemana, ¿no? Y van desde cuestiones tremendamente dañinas hasta microracismos, como preguntarte, ¿y vos de dónde sos? ¿No? Como uno no le anda preguntando a todo el mundo de dónde es. Aquí no somos asesinos, la dificultad de las mujeres para abortar en Colombia tras la despenalización, ¿no? Esto también tiene que ver con una cuestión cultural o simbólica, porque no hay una barrera ni económica, ni administrativa, ni geográfica. Es una barrera que tiene que ver con cómo nos pensamos. Una prepaga deberá reafiliar a una mujer trans a la que le dio de baja por su identidad de género. La desafilió por considerar que su identidad de género era una enfermedad preexistente. Esto también es un invento, es parte de las ideas, de lo simbólico. No hay algo que tenga que ver con una traba administrativa, ni una traba económica, ni una traba geográfica. Esto tiene que ver con unas ideas. Como vimos, en la accesibilidad, el sistema de salud interviene en muchas dimensiones que la posibilitan o la impiden, ¿no? Se entrecruzan, no hay una sola barrera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las principales barreras para el acceso a servicios de salud mental? Bueno, la Cruz Roja dice que los obstáculos que todavía enfrenta la población tienen que ver con variables económicas, personales, organizacionales, profesionales, sociales y culturales. No es que se van a dar las barreras de manera única, ¿no? Acá dice que persisten las barreras culturales, que va a tener que ver con cuando la gente decía, que esto no sé ahora mucho, pero la gente le daba cosa ir al psicólogo porque decía que esas eran cosas para locos. Y esto es una idea cultural, una idea que se creó ahora y como mucho más información sobre la salud mental, sobre todo porque esta sociedad también crea problemas de salud mental, de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces, todavía hay un estigma y eso es una barrera cultural simbólica. Y después también dice que hay barreras económicas y organización sanitaria. Acá, cáncer. ¿Cuáles son las principales barreras para acceder al diagnóstico en Argentina y la región?
Dice, tiene que ver con la edad, la distancia a los centros de salud, el acceso al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Entonces, la distancia va a ser geográfica y el acceso al diagnóstico puede tener que ver con la organización del sistema de salud y el tratamiento puede llegar a tener que ver con la económica. E inclusive la distancia a priori es geográfica, pero si tenés plata para pagarte un Uber, deja de ser un problema y también se transforma, si no, en una barrera económica, ¿no? Em, entonces, cuando pensemos en el acceso a los servicios de salud, debemos incorporar la dimensión política, que va a tener que ver con las políticas públicas, y simbólica, que va a tener que ver con las ideas, con la información, con la cultura, con la discriminación y demás que interfieren en la accesibilidad.